Muy buenos días, bendiciones a todos ahí en casa. Espero que se lo estén pasando bien en familia. Quiero decirles que extrañamos mucho la convivencia de los domingos, pero sabemos que pronto esto va a pasar y nuevamente estaremos juntos en la iglesia. Quiero hoy animarte a que confíes en Dios, a que pongas toda tu confianza en el Señor. Dios, desde el principio, desde el Génesis, ha enviado plagas sobre la tierra. A veces para defender a su pueblo de sus opresores y en más de las veces para castigar a las naciones, pero también a su pueblo, Cuando Abraham descendió a Egipto porque había hambre sobre la tierra, los egipcios vieron que Sarai, su mujer, era hermosa en gran manera, dice la Biblia. Y los príncipes de Faraón la alabaron en su presencia de Faraón. Y Faraón la tomó por mujer. Y entonces Dios envió grandes plagas sobre Egipto. Cuando Faraón se dio cuenta que era la mujer de Abraham, no su hermana, Faraón le reclamó a Abraham y le dijo: ¿por qué no me declaraste que era tu mujer y no tu hermana? Y le dijo: tómala y vete. Y Abraham salió de ahí y se fue con grandes riquezas. Luego, tras 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Pero Faraón se resistía a dejar ir al pueblo de Dios. Entonces Dios envió 8 grandes plagas sobre Faraón y sobre toda su casa. Y finalmente, después de que todos los primogénitos egipcios murieron, Faraón los dejó salir. Y ahí comienza el éxodo del pueblo de Israel por todo el desierto, camino a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. En tiempos de David, Dios envió la peste sobre David y sobre su pueblo. Y ahí murieron 70,000 personas. 70,000 personas murieron. Vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. ¿Tuvo algo que ver Satanás en esta peste? Sí, tuvo que ver. En el versículo 5 dice: y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, o sea, guerreros, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. En el versículo 7 dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Versículo 11, y viniendo Gad, o sea, el profeta, a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de los enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. En el 16, versículo 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos con cilicio, y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Versículo 26.
Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Amén y amén. La Biblia dice que después de sus grandes victorias, David consolidó su reino. David consolidó el reino de Israel. Y dice la Biblia que él tuvo riquezas, fama y gloria. Tenía un ejército poderoso, poderoso. Había ganado respeto y había ganado fama. Y muchas naciones vecinas querían aliarse con David. Pero a él le ocurrió algo que le ocurre muchas veces a los triunfadores. Él se olvidó del Dios que le dio las victorias. Se olvidó de Dios. Y dice la Biblia que Satanás incitó a David para que hiciera un censo. Y lo hizo. Y entonces la ira de Dios se encendió contra David y contra su pueblo. Pero, ¿cuál fue el pecado de David? ¿Por qué Dios montó en cólera por el censo? Porque todos sabemos que un censo no tiene nada de malo. Es más, es todo lo contrario. Todos sabemos que un censo es muy útil para el crecimiento y el desarrollo de un país. Entonces, ¿dónde estaba el mal de David? ¿Cuál era el pecado de David? ¿Qué había pasado con David? David quería más. David no estaba conforme. No estaba satisfecho. Él quería más. Satanás había ganado terreno en el corazón de David y había puesto orgullo y avaricia. Orgullo y avaricia había en David. Quizá él vio otros reyes engrandecerse conquistando reinos y naciones. Y quizá él dijo, yo voy a hacer lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo. Y se vio a sí mismo conquistando naciones y reinos. Y luego se preocupó. Luego dijo, necesito saber cuántos soldados tengo, cuántos guerreros tengo. Y necesito saber con cuántos recursos cuento. Voy a hacer un censo y voy a recabar más impuestos y engrandeceré mi ejército e Israel será grande entre las naciones. Nada más que había un problema. Esa no era la voluntad de Dios. Dios les había dicho cuáles eran las tierras que les había entregado con toda precisión. Y ellos no podían moverse de ahí. Ellos tenían que permanecer ahí. Por eso es que Dios no les permitía tener carros ni caballos, para que no fueran tentados a conquistar naciones distantes. Dios mismo les había enseñado a no confiar ni en carros ni en caballos, sino a confiar en Jehová de los ejércitos, quien puede salvar con muchos y con pocos. David mismo le había dicho a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y él te va a entregar en mi mano. Pero aquí David se equivocó. Y Dios envió la peste como un castigo para que David y el pueblo se arrepintieran y volvieran a él. Se volvieran a Dios. Y esto es lo que Dios está tratando de decir en este tiempo. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Porque cada uno, ignorando a Dios, ha establecido su propio Dios. Unos el trabajo,
otros los negocios, otros el dinero, el éxito, los deportes. Cosas que no son malas en sí mismas, pero cuando tú pones estas cosas primero antes que a Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Y todas las leyes contra Dios, todas aquellas leyes que están ofendiendo al Señor, la ley que favorece el aborto, las leyes para los matrimonios igualitarios, la ley para escoger el sexo, todas esas leyes han ofendido a Dios gravemente, gravemente. Pero hay algo en este pasaje que nos debe animar a ti y a mí. David dice algo que nos llena de esperanza ante esta crisis del coronavirus. Cuando el profeta le dice a David, escoge uno de 3 castigos para ti. 3 años de hambre, le dijo, o 3 años ser derrotado por tus enemigos, o la peste por 3 días entre el pueblo en todo Israel, en todos los términos de Israel. David dijo, ruego yo caer en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Son muchas en extremo, dijo David. Las misericordias de Dios son extremadamente grandes. Dios es misericordioso en extremo, en extremo. David confiaba en Dios y en su misericordia. David mismo escribió el Salmo 13 del 5 al 6, que dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esa era la gloria de David. David todavía estaba en angustia cuando estaba escribiendo. Él estaba en aflicción. Dios todavía no le respondía. Dios todavía no le contestaba. Pero él dice, Jehová me ha hecho bien. Esa era la gloria de David. Y esa es la gloria de todo cristiano. Que tú creas en tu Dios. Que tú confíes en tu Dios. Esa es tu gloria. Jeremías escribió en capítulo 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. El Dios que envía los juicios sobre la tierra es el mismo Dios que hace misericordia y justicia en aquellos que ponen su confianza en Él, que ponen su fe en el Señor. Pero tú no vas a poder confiar en Dios hasta que tú le conozcas en la intimidad, en lo secreto, cerrada la puerta. Jeremías podía confiar en Dios porque le conocía. Jeremías conocía el corazón de Dios. Lamentaciones 3:22 al 26 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo Jeremías. Mi porción es Jehová. Por sobre todas las cosas del mundo, yo me quedo con Jehová. Y dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En los versículos 31 y 33, dice Jeremías, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres. Dios no desea el mal de sus hijos.
se ve forzado a corregiros con vara porque los ama. Porque los ama. ¿O tú crees que Él está mirando impasible cómo cientos de miles están muriendo en toda la tierra por esta pandemia? No, claro que no. Él también se angustia como nosotros. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Todos los días el Señor los guardó, los cuidó y con ellos se angustiaba. Isaías conocía también el corazón de Dios. Él llegó a decirle al Señor en oración, en angustia y desesperado: ¿dónde están la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Dónde están la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Él sabía que Dios en sus entrañas se conmueve ante nuestra angustia. Dios se conmueve. Y dice la Biblia que Dios envió la peste, y cuando ya iban 70,000 muertos y el ángel se disponía a destruir la ciudad de Jerusalén, David y los ancianos se postraron y se humillaron delante de Dios. Delante de Dios. 70,000 muertos. Ya iban 70,000 muertos y se postraron y se humillaron. ¿Cuántos muertos necesitamos nosotros para postrarnos y humillarnos delante del Señor? ¿Cuántos muertos? 1,000,000 de muertos. ¿Qué tenemos que hacer? 1, humillarnos y pedirle perdón a Dios por el pecado, por nuestro pecado. Número 2, levantar un altar a Dios. En el versículo 18 del libro de Crónicas, capítulo 21, dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová. ¿Sabes lo que significa el altar? El altar significa reconciliación. Reconciliación. Dios quería reconciliarse con David y con su pueblo. Dios hoy quiere reconciliarse con nosotros. Es tiempo de levantar el altar de la reconciliación. Es tiempo que cada uno de nosotros levantemos el altar en cada casa, en cada hogar. No es que tú vas a construir un cuarto, algo físico. No es eso. El altar es el lugar de su presencia. Es donde tú te postras y te humillas y clamas al Señor. Ese es el altar de Dios. Ese es el altar. Puede ser en tu baño, puede ser en el vestidor, en donde tú puedas, pero levanta ese altar al Señor. Y número 3, David presentó sacrificios y ofrendas a Dios. El altar siempre es y será el lugar del sacrificio. Ahora tú ya no tienes que llevar toros, ni machos, ni palominos. No, ahora tú te humillas, te postras y te arrepientes delante del Señor, postrado, humillado, doblado en su presencia. Ahora tú haces sacrificios de oraciones, de alabanzas, de adoración, de intercesión, sacrificios de ofrendas. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Ese es el tiempo de levantar el altar al Señor y presentar ofrendas y presentar sacrificios. Y número 4, Dios mostró su aceptación del sacrificio respondiendo con fuego. Dice la Biblia, con fuego. Versículo 26 bis. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo. Este rayo que cayó del cielo sobre el sacrificio debió haber caído sobre David y todo el pueblo, pero no cayó. Los animales recibieron la ira de Dios y fueron consumidos. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, también Él
se puso en el altar de su cruz y fue el sacrificio por nosotros para que la ira de Dios no llegara hasta nosotros. Él es quien pagó todos nuestros pecados y la ira vino sobre Él, la ira de Dios. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y finalmente Dios perdona el pecado de David y de su pueblo y dice en el versículo 27, entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Dios es misericordioso y perdona nuestro pecado. Quiero decirte que necesitas confiar en la misericordia y en el amor de Dios. Él es capaz de perdonar cualquier pecado. Ningún pecado es más grande que el amor y que el perdón de Dios. Dios te bendiga. Ahora voy a hacer una oración por ti. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos ahí donde estás, con tu familia, en tu casa. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor. Sé que tu palabra ha llegado a cada corazón, Señor, y ha traído alivio, ha traído paz y ha traído esperanza. Señor, bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo todo aquel que escuchó tu palabra. Declaro, Señor, que esta palabra ha penetrado en lo más profundo de sus corazones, trayendo paz, trayendo esperanza y trayendo gozo. Señor, te damos gracias porque tú eres escudo alrededor de cada uno de tus hijos. Tú nos levantas siempre, tú no nos vas a dejar caídos. A pesar de que las cosas se ven difíciles, Señor, tú vas con nosotros como un poderoso gigante y tú nos vas a llevar hasta el final en triunfo y en victoria. Yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo y lo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, inunde y llene los corazones, las familias y el hogar de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué maravilloso mensaje recibimos el día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero también dice la palabra en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestro mayor anhelo en este día es de que tú desde tu hogar recibas a nuestro Señor Jesús como tu Salvador, como tu ayudador, como tu sanador, pero también como tu Padre. Te invito en esta mañana que me acompañes a hacer esta pequeña oración para que tú y los tuyos reciban al Señor y que reine sus vidas. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. Me arrepiento de todo mi pasado, me arrepiento de todo mi pecado. Te pido que me laves con tu sangre preciosa y que me hagas una nueva persona. Te doy las gracias, todo en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que estés pendiente de nuestras redes sociales. Todos los días tenemos un mensaje de bendición para tu vida. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Buenos días. Mis amados hermanos, nuevamente saludándote por este medio, esperando en Dios que estés grandemente bendecida. Y quiero leerte la escritura de Mateo 6:33. Dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas añadidas serán. Hermanos, es tiempo de buscar el reino de Dios. Es tiempo de buscar su amor, su gozo, su paz, su justicia, pero sobre todo ser obedientes. Yo quiero invitarte que seamos fieles, que sigamos diezmando, que sigamos ofrendando, que traigamos esas ofrendas con olor fragante a sus pies. Y aquí en pantalla tenemos el número de cuenta, el nombre del banco, y te invito, te exhorto que seamos fieles. La palabra de Dios dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, papá, levantamos, te exaltamos, te honramos, papá, y levantamos clamor a ti, papá, porque tú eres nuestro Dios y tú tienes todo bajo tu control. Confiamos en ti, papá. Traemos estas ofrendas a ti, mi Dios, creyendo que tú eres nuestro gran proveedor.
y tú proveerás para toda buena obra según tus riquezas en gloria. Te damos gracias porque hasta este día tú nos has sostenido, papá. Bendice tu pueblo, mi Dios. Provee a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones.